contact with living. Not sure I understand. Bueno, ¿cómo estamos? Otra entrega del profe Vasco. Esto ya es para mis colegas licenciados psicoanalistas. ¿Cómo puede ser que se permitió esto de que no exista una psicopatología sexual, es decir, como tópico, como campo? Por ejemplo, en la carrera lo que se ven son las estructuras, neurosis, psicosis y perversiones, y dentro de las perversiones lo que se estudian en algunos casos, pero no se profundiza esto de la psicopatología sexual, es decir, cuando Freud, la libido, los 3 ensayos sobre sexualidad, el deseo reprimido en los sueños, el caso Dora, el hombre de las ratas y sus desvaríos entre la mujer rica y pobre, es decir, todos los historiales, los conceptos, el inconsciente como realidad sexual, es decir, un montón de cuestiones. Freud mismo podemos decir que son los escritos sexuales de Freud más vinculados a los trastornos, el tabú de la virginidad, es decir, y hay muchos textos de él que hablan de los tipos de elección, la degradación que hablaba, es decir, cuestiones que necesitamos reformular. Es decir, que lo que estoy diciendo es que lo que sucedió en la historia de la psicología es que han tomado la medicina sexual, es decir, aparatos. La sexología es un campo que proviene de la medicina, aunque toma algunas cuestiones de la psicología. De hecho, en un momento dado, la sexóloga envía a terapia. ¿Por qué? Porque son trastornos psicológicos, es decir, la sexualidad, si no medía alguna cuestión gonadal, es decir, el aparato reproductor, entonces, digamos que acá hay una cuestión epistemológica de todo esto, de que muchos están orgullosos, soy licenciado, hice un curso, ¿hiciste el curso de sexología? Sí, sí, hice en tal lugar. Cuando Ferenczi y otros han escrito un montón sobre las cuestiones sexuales. Freud mismo tiene sus fórmulas de esto de la cuestión edípica, la culpa en la sexualidad, esto que el hombre es incapaz de desear a la mujer que ama e incapaz de amar a la que desea. Es decir, aunque en el amor erótico, en sus formas coordinadas, bien sucede esto de es un amor, es el hacer el amor, ¿no? Acá tenemos a Gerard Pomier, que se nos fue hace el año pasado. ¿Qué quiere decir hacer el amor, ¿no? Este librito me gustó porque alude a algunas cuestiones. Yo del tema del guión sexual, eso lo vengo hablando hace rato, que él habla un poquitito de Scry, ¿no? Y digamos entonces que la psicopatología sexual que vamos a hablar, o sea, los trastornos, ya sea la caída del deseo, lo rutinario que a veces se vuelve, o, o también el tema de abarca también la desinteligencia sexual, digamos, eh, en el sentido de capacidades, es decir, también requiere de habilidades sexuales. Y tenemos Gardner que pone la inteligencia sexual, digamos. En Freud vamos a ver la parte de inhibiciones sexuales, síntomas sexuales, angustia, es decir, esta trilogía que, bueno, lo simplificamos un poco, debe ser lo angustiante que debe ser estar ahí en un lugar acogedor y que no funcione lo que ya sabes. Entonces, eh, digamos que hay un campo que está reprimido, es decir, la represión de la sexualidad en el discurso psicoanalítico y psicológico. Ya te estoy diciendo que acuden al médico, pero represión significa que fue silenciado, sofocado, excluido, o
entrevisto como no necesario, cuando los síntomas de la histeria hablan el lenguaje sexual, digamos, ya sea reprimiendo el deseo, en donde la parte de la fantasía sexual se reprime, la parte ideativa, y la parte de afecto, la carga, se desplaza. De hecho, también se desplaza en la neurosis obsesiva, se desplaza sobre otras representaciones, chistes, es decir, alusiones, etcétera. Pero que en definitiva nuestro aparato psíquico es un procesador de representaciones, ahora desde Lacan diríamos, de significantes, que son, un significante es el símbolo, puede ser una idea, una actitud, un olvido, una omisión o algo afectivo, es decir, el significante es que alude a algo reprimido, y eso reprimido es la parte sexual, digamos. Entonces, todo el psicoanálisis es una forma de terapia psicosexual. Entonces, conjuntamente vamos a proponer estos dos tópicos: terapia psicosexual, no la terapia sexológica médico, de raigambre médico positivista, que no manejan las referencias que tenemos nosotros. Entonces, y la psicopatología sexual que, pero le vamos a agregar algo, una pequeña pizca que yo, eh, la psicopatología del amor, que por supuesto que sexualidad y amor no son disyuntos, van muy enganchados. Entonces, eh, porque parece ser que si bien hay un scry, un guión sexual, que ya lo decimos, que sería un guión, sería el programa de amor y sexualidad de un sujeto. Es la forma de amar y tener sexo en un sujeto. Eso es un tópico, es decir, está reprimido, silenciado, pero aparece en la fantasía, en momentos, etc. Entonces, es el que alimenta, evidentemente que es una subestructura de fantasías inconscientes que va hacia la infancia, ¿no? Por supuesto, va hacia a la familia, a los padres, que son los primeros modelos. Y vamos a hablar directamente de modelos significantes, es decir, la causalidad ejemplar de Aristóteles. Esto es un poco interdisciplinar, ¿no? No nos vamos a meter solamente en una teoría, sino que vamos a tomar un poquitito, porque hay momentos en que hay que derivar, es decir, una vez que se disipa que una anorgasmia no se corre. La anorgasmia es esto de la dificultad para llegar al clímax, ¿no? Ese momento de máximo placer. Y la frigidez, que son incapacidades sexuales también. O sea que, eh, digamos, si es un trastorno, eh, en todo caso, todo trastorno afecta las capacidades también de una persona, ¿no? Entonces había una cuestión de discapacidad sexual también, ¿no? O directamente la sexualidad reprimida, que significa que es un tema prohibido, silenciado, hay vergüenza, provoca cuestiones, y esto ya es una trastorna la sexualidad. Bueno, el concepto de trastorno está emparentado con el DSM, ya, pero digamos, alteraciones, sufrimientos que provoca todo este síntoma de la impotencia, pongamos, ¿no? De que hay hombres que con la mujer que ama no es potente. Entonces, bueno, hoy día tenemos el pastillón, el Viagra, y dice que no puedo con mi gente. Dice que va un viejo, ¿no? Por eso es que hay mucha probabilidad de que vos seas feo y pobre, porque este señor con casi 85 años
una joven exuberante, entonces se pone la mano acá en el corazón, ¿viste? Y otro abajo y ¿qué estás haciendo? Le dice, no, pues, tomé la pastilla. Ah, sí, pero ¿y por qué te toca? No sé cuál se va para antes. Claro, es decir que lo más probable es que vos seas pobre. Y digamos que incluso con el pastillón hay, hay una disminución pronunciada, es decir, el sujeto no se suelta, no le resulta normal en su vida, es decir, no le aparece como natural, digamos. Entonces hay inhibiciones que tienen sus orígenes en lo inconsciente, es decir, hay causas inconscientes. Esto quiere decir que tu scry sexual, es decir, tu guión sexual y emocional también, porque vamos a ver que el desamor, los conflictos de parejas, etcétera, atentan contra la capacidad orgástica. Recordemos a algunos personajes de la historia del psicoanálisis y la psicología como Wilhelm Reich, la revolución sexual, que él atribuía la represión de la sexualidad a lo social, digamos. Entonces, liberar un poco la sexualidad, y todo esto originó en los años 60 en que se toma todo esto, los hippies que se reunían a hacer el amor ahí, ¿no? Y la liberación sexual después de los 30 que hizo su erupción allá por los 60 70, ¿no? Y más con el surgimiento de la píldora y todo eso se pudo... De hecho, la sexualidad se fue liberando de la religión, que es muy culpógena, que muchas personas pueden tener cuestiones sexuales porque pertenecen a una religión. ¿Mm? Padre, tengo problemas sexuales. Ay, mi hijita, ¿eh? Tres Padres Nuestros, dos Ave María, y después lo vemos a la salida. Es decir que las ideas son eficaces porque pueden estimular o inhibir la sexualidad. Partamos de eso, ¿eh? Es decir que esto es Levi Strauss, ¿eh? La eficacia simbólica, que lo toma Lacan, lo toma de Levi Strauss. Bueno, y esto que te decía de que el campo del amor, que es el campo de la sublimación de los afectos, de la sexualidad, es como que el amor es una sublimación de la vida erógena, del cuerpo erógeno, de la sexualidad, ¿no? Y bueno, los prejuicios también afectan a la sexualidad, es decir, prejuicios son ideas negativas que no ayudan, es decir, que también la radicalidad subjetiva del scry sexual, es decir, podríamos ser la teoría del scry sexual, ¿no? Eh, del guión, yo de hecho, el guión sexual, el programa sexual, que nos programamos con ideas, ejemplos, palabras. Yo te conté una vez que la joven a los 13 años, la madre le dijo que es que tu papá nunca funcionó, o sea, yo tuve que buscar por otro lado. De alguna manera, la sexualidad de esa niña mutó, es decir, hizo lo imposible, es decir, uno estructura un campo vincular de acuerdo a las condiciones, es decir, son las condiciones del propio deseo, estructuramos cuán procusto el vínculo de tal manera que pero el problema es que hay dos sujetos con este afán de placer hedonista, el hedonismo sexual, digamos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces entonces hay que rastrear, por un lado, en un extremo, el campo del amor, la pareja, el vínculo, que puede trastocar totalmente vos, una persona que te descalifica, que no te trata bien, o sea, desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Es decir, en esa dialéctica de pareja, el guerreo, el guerrear, cada uno intentando no solo el reconocimiento de su deseo, sino que es muchísimo más que hegeliano y lacaniano esto. Es, es el deseo de asimilación del otro a mi danza sexual. Es decir, no, la sexualidad se hace así. Pasa que él es un poco torpe, yo lo tolero un poco, pero ya se hace lo que se puede. Es decir, digamos que también apuntamos en la terapia psicosexual a
sincronizar, es decir, esto de coordinar, es decir, la danza. El baile es erótico. Dos personas cerca, zonas erógenas. Es muy erótico simbólicamente en un plano, pero en el plano social es como un baile más. Entonces cada uno busca, lleno de esperanza, el camino que, pero ahí está el otro. Entonces, esto de compatibilizar ambos guiones sexuales es una tarea importante. De modo que también escuchamos a cada integrante. Tendría dos momentos, digamos. Una terapia individual, trabajamos el Scrum y cómo es tu sexualidad, inicios, prejuicios, temores. Acá hablamos abiertamente. Luego en una sesión conjunta donde a ver qué surge de este entrecruzamiento proyectivo, claro. Entonces siempre es el otro, ¿no? Entonces, ese momento conjunto surgen cuestiones que cuando en una pareja ya en vez de hacer el amor empiezan las agresiones, eso ya digamos que ya invalida, es decir, ya le saca el deseómetro, podemos poner un aparato imaginario, ya bajó también, ¿no? Este, la falta de creatividad baja. ¿Pero qué significa creatividad? Que hagamos lo que uno propone, es decir, siempre tiene que salir de ambos, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que trastroca también este campo, si bien la sexualidad es una parte importante de la pareja, está el amor también, que es muy importante. El amorómetro, podemos. ¿Y cómo están ustedes en afecto? ¿Cómo están amándose, digamos? ¿Vos lo querés? ¿No? Claro, porque si el amor disminuye, lleva a un efecto colateral que es también el deseo. No es lo mismo acostarse con alguien que ya ves que probable infidelidad, y cuando se mezcla los celos también afectan un montón a la sexualidad. Bueno, una persona celosa, eh, luego podemos tener estructuras o guiones un poco perversos, es decir, que le resulta disonante a la otra parte. Bueno, en esos casos, como pasó esto de que mi marido ve pornografía. Entonces, claro, ¿cómo lo descubrió al marido? Por supuesto, experta en tecnología. Y yo tengo una cámara. Entonces cuando yo voy, él se sienta y yo lo veo muy feliz, lo veo más feliz que cuando está conmigo. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, ya quería separarse. Las compañeras, todas casi monjas, porque eh, aunque las monjas ocultan, ese es la punta del iceberg, que no te agarran el grupo. Así pasó con un petizo chiquitito, ¿viste? Asaltante, se metió en el convento y se disfraza de monaguillo, ¿viste? Y bueno, vamos a proceder a revisar a todos, todos porque evidentemente eso cuando vino la policía. Pero la policía al llegar encuentra a las hermanas todas en fila y ya desnuda porque este petizo, bravo, poneos todas en paños menores, como Dios los trajo al mundo. Y dice, ¿y qué querés, nena? Por turno va esto. Y se empezaron a pelear, o sea, yo primero y que te voy a aquello. Porque es un sacrilegio, porque querida, dos o tres padres nuestros, y esto ya se dice. Utilizan la teoría disipativa de Prigogine. Y entonces llega un momento en que dice, pero ¿por qué le va a hacer eso a la hermana superior? Ella es nuestra jefa, no le haga eso. Y se enojó la hermana, dice, a todas dijo, ¿eh? A todas. Bueno, iba a empezar la contienda y llega la policía, en fila, se vístanse bueno, vamos a revisar y el petizo se disfrazó de monaguillo.
lo van revisando así. No, sos un niño, sos pequeño, sos un niño, sos pequeño, sos un niño, y llega al petizo este, el enano, y serás, serás pequeño, serás lampiño, pero esas bolas no son de niño. Es viejo el cuento. Bueno, se cree que este cuento es de la Edad Media, y por eso te digo, porque mucha tecnología a veces. Entonces, fíjense que la sexualidad puede tener, esta determinación múltiple, es decir, policausalidad, es policausal. Pero cada sujeto tiene su trastorno específico, como esta piba que debía, debía tener una pareja que no funcionaba. Encontró un chico, se volvió dominante, impertinente, lo provocaba. Ese chico cuando iba a la... ya no tenía ganas de decir, pero es que vos me pones así. Ese es el proceso de inducción, es decir, nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad de, en pocos segundos, es una forma de provocación, de inducción, de insinuaciones que, por supuesto, ya le saca espontaneidad a la sexualidad, ¿cierto? Espontaneidad significa que lo estamos siendo llevado por fantasías y deseos que empiezan a funcionar en un modo automático y todo, y empieza todo el tema de la sexualidad. Yo no quiero hablar de lo que escuchaba cuando era pibe. No me obliguen, ¿eh? No me obliguen porque si no hablo, ¿eh? Hablo. ¿Eh? Bueno. Y mira, vamos a escondido. Entonces, la psicosexualidad, entonces, por un lado, ancla en esta cuestión que proponemos de la dinámica de la pareja, el amor, cómo estamos en el amor. Eso es muy importante porque invalida todo, es decir, vamos del amor hacia al deseo. ¿Eh? El deseo es el deseo sexual, este es el erotismo, el cuerpo erógeno, las fantasías sexuales se anulan. Porque cómo vas a catequizar, o sea, catequizar significa investir o pintar una fantasía erótica. Hoy cuando viene voy a hacer la del ropero con mi marido, me voy a subir al ropero, me voy a... Es decir, ya no podés. Entonces, la falta de erotización fantasmática, diría un lacaniano, fantasmática, no, la fantasía eh, anula totalmente, porque uno no quiere ser objeto del deseo del otro. Y muchas personas hacen una puesta en escena de su sexualidad en donde busca reducir al otro a objeto de su modo de goce. Goce en el sentido sexual acá, ¿no? Acá hay un concepto de goce de lo insoportable que habla Lacan y todo eso, ¿no? Esto es un goce sexual. Y esto también anula cuando vos sos, cuando el activismo del otro, el sobreactividad sexual, podríamos llamarlo, como una suerte de sobreadaptación, pero sobreactividad, entonces, hay personas que son tipo dependientes que pueden adecuarse bien a esto y algunos simulan el orgasmo, ¿no? Un, dos, tres, o algunos llegan al orgasmo muy rápido, ¿no? Es decir, está su guión sexual, ahí hay que buscar ya muy hacia atrás, muy hacia la infancia. Acá vamos hasta los fundamentos del scry sexual, o sea, el guión inconsciente de la sexualidad. Es un guión inconsciente, es como una serie de escenas de cómo, y el sujeto se posiciona allí como depende, depende de qué tipo de sujeto. Algunos incluso están fuera del escenario donde, donde está participando. El perverso, en cambio, estructura todo, él es el que sabe, y esto a veces anula al otro porque lo está reduciendo a un objeto prácticamente que... Y el ser sujeto es muy importante en la sexualidad. Sujeto que es sujeto de mi deseo, de lo que yo, lo que a mí me hace bien. Entonces, no, muchos quieren excluir la palabra, a ver, hablemos un poquitito, a veces también las bromas, un precalentamiento,
el warming up, el precalentamiento, te ayuda bastante. Y cosa que hay, las expectativas mutuas también es muy importante, es decir, porque claro, qué expectativa, vos me esperaste, yo también te esperé. Es decir, ambos llegan virgen al escenario y porque hay un dicho que dice que el hombre tiene la ingenuidad de creer que él es el primero y la mujer que ella es la última, ¿no? Algo así. Claro, son gajes jergas de la... Bueno, entonces, eh, digamos que hay cuestiones, los traumas sexuales, ser abusada, eso también interfieren inconscientemente en la sexualidad. Entonces ahí es donde nos metemos a trabajar esa premisa, a despotenciarlo, a buscar esa escena, a traerlo. Hacemos una reviviscencia, como diría el maestro Nacio, es decir, lo volvemos desde el punto de vista de la hipnosis psicosexual que propongo yo, es decir, volver una y otra vez, y cada vez que volvemos a esa escena del abuso, de la violación, que sabemos que para algunos parecería confrontarlo con ese momento tan feo, es angustiarlo, es decir, es que la angustia con angustia se cura, ¿no? Como la locura se cura con locura, ya esto ya lo creían, ¿no? Es decir, pero esta vez volvemos en un marco, en un setting, en un encuadre controlado, es decir, hay ética, es decir, también si le parece explicarle un poquitito el procedimiento, vamos a hacer una regresión de edad, o vamos a hablar del tema y recordar, ¿eh? recordar, repetir y perlaborar, o sea, el proceso perlaborativo significa que lo estamos despotenciando. Y el sujeto se va distanciando de ese trauma, es decir, lo va viendo, lo va viendo de otra manera y se va fortaleciendo. Entonces, tenemos que despejar al sujeto de la escena traumática, que lo pueda manejar, que lo pueda decir, que lo pueda incorporar en una historia eh, mejor. Es decir, yo me acuerdo un caso que decía, le digo, ¿qué fue lo que a vos hizo que vos ya eso resultase una nimiedad y que vos lo transformaste en una fortaleza? Porque después lo que no te mata te fortalece. Vamos por el fortalecimiento, es decir, eso te hace fuerte. Porque vos ahora, el hecho, ¿no? te hace más fuerte. Y no dice esa frase que usted me dijo, de que lo que no te mata te fortalece. O sea, a partir de ahí el sujeto ya tenía una palabra como una muleta para... Bueno, hay un montón de temas que podemos decir. Bueno, desde la teoría de la pareja inconsciente, en verdad la sexualidad no es solo la genitalidad, esta ideología reduccionista de genitalizar al orgasmo, ¿no? Eh, eh, sin duda sabemos que hay gente adictos al sexo, ¿no? Los adictos al sexo ya tienen una cuestión. A ver, sí, pero sos adicto al sexo, pero estamos descuidando aquí, allá. Utiliza todas sus energías, porque la libido es cuantitativo, dice Freud en los 3 ensayos. Recuerda eso, hermano pecador, inicuo, espíritu. El maligno te está arrastrando hacia esos campos de la perversidad, la corrupción de la carne, como los curas hablan así. Este, Sin duda que hay algunos trastornos que ya hablaban, la pedofilia, aborrecemos todo eso, ya es delito todo, que tienen, que son las parafilias o las perversiones ya más pronunciadas, ¿no? Directamente la gerontofilia, lo que... Habría varias clases de... Acá tengo el machete, o sea, esto es la introducción. Tenemos las tarjetas todavía y mi libro. Y tenemos El ser y el placer de Mustafa Safwan. Mustafa es un psicoanalista que tiene, entre varios psicoanalistas, hicieron en seminarios de Lacan un resumen bastante interesante. Eh,
Entonces, la sexualidad entonces puede ser trastocado por un lado desde la parte vincular, afectivo, el amor, ¿no? Y por otro desde escenas reprimidas e inconscientes que aparecen en la historia y que es muy eficaz y que en el momento del acto inhibe, dificulta el orgasmo, o bien transforma al sujeto en una ninfómana, es decir, yo no puedo, tuve un caso de yo todos los días, es decir, y entonces, y el marido pobre que labura 15 horas no daba más, entonces instigada por una amiga, empezó con, ¿viste? El mecánico, el carnicero, es decir, empezó a expandir el campo de posibilidad desiderativo de su sexualidad, ¿viste? Una ninfómana, ¿Mm? Y después tenemos algunas formas de desviaciones. O sea, la sexualidad normal, lo que... ¿Normal a quién? No te estoy diciendo que adaptes tu sexualidad a la expectativa tipo social que hay como prescripciones, ¿no? Acá esto hay mucho para hablar. Historia de la sexualidad de Foucault, hay un montón de autores, pero nosotros hablamos de ciencia conjetural, interpretativo, como hipótesis, desde el punto de vista de un paradigma, punto de vista, pero también como provisional, es decir, que no estamos, acá nadie se sienta a decir esto es la terapia psicosexual que funda el Bach. No, es más, ya te digo que ya estaba dentro del psicoanálisis y la psicopatología sexual, que estoy hablando de estas perversiones, pedofilia, gerontofilia, necrofilia con los muertos. Y había un muchacho que yo era cajero, ¿viste? Y me dedicaba a escuchar en una panadería, ¿no? Masa fina y todo eso. ¿Cómo anda doña? Y arregló su problema vincular. Y yo escuchaba acá. Y había gente, espera que lo atiendo. Y este tenía muchísimas amigas. Hasta me dice, mira, no, para, ¿tenés tiempo? Vamos a tomar mate. Che, Piscuí, ¿me atendés? Entonces, yo ya, siendo joven y estudiante, yo ya era muy psicológico, ¿viste? Y me contaban, lloraban, él necesita que yo, necesita insultarme, me dice perra, y me tira de los pelos, y esa es la sexualidad que te pide, sí. ¿Y vos cómo es? ¿Cómo es tus? Y bueno, ella me contaba, yo quiero que me traten suavemente, suavemente. Sí me estaba ese tema en esa época. Yo era un pibe. Eh, claro, ahí hay esos casos, te quiero ver ahí, a ver si la sexóloga qué hace, ¿no? Porque es el sadismo, que es una forma de erotismo también. El sadismo no es más que eh, sí que no es más que una forma de sexualidad también, una forma de erotismo que a través de maltrato. Ataba la cama y todo eso, los sádicos, el sadomasoquismo. Resultó que ella no era masoquista. O sea, desde ya que el masoquismo como forma de... Muchas mujeres consienten, pero quizás en una época en que el varón, el poder, la epocal, el modelo patriarcal, y se pensó que la mujer podía gozar de todo eso. Yo te digo que hasta ahora ahora clínicamente sin duda que hay casos de pegame y decime Marta, hombres también. Y venía una chica que trabajaba, ¿no? Ustedes saben que la prostitución está encuadrado dentro de la desviación de la sexualidad, porque la sexualidad sana, digamos, vamos a hablar sexualidad S, con todo lo ideológico, que es lo normal, anormal, adaptación, un criterio que, porque la norma, la única norma debe ser la de ambos. También hay una norma propia, si mi sexualidad es esto, yo lo que busco es esto, pero está el otro. Entonces ahí sincronizamos, ensamblamos, conocemos las dos historias de cómo hacen el amor y todo eso.
Y después le voy a contar de mi abuelo. Y este, ahora entienden por qué me rajó, ¿no? Eh, y la norma es compartida, ¿no? Siempre que, pero hay como una suerte de autismo del deseo de que hay un tabú, hay un tabú. Entonces, también hablemoslo. Es decir, a ver, yo el tema de la sexualidad te voy a decir que no tengo mucha experiencia, Roberto. Este, y yo tampoco, José. Claro, la primera pareja no tenía sexualidad. ¿No tenía sexualidad? No. Se acostaba al lado mío, me hablaba y todo de su filosofía y él hablaba de Platón y todo eso. Y con su amigo, mira, una vez los vi casi ya se estaban por besar, pero yo dije, claro, viste esos casos de que, che, ¿para qué hice el guión este? Esos casos de bisexualidad. Pero el pibe estaba más inclinado hacia la mujer, pero se flechaba. Ahí la dirección de la cura, ahí te quiero ver. Porque ahí lo que hay que disipar es, o se define netamente bisexual, que o no, o entonces, o los casos en donde se descubre, se excita ante la presencia de otra chica y tiene su novio. Esos casos hay. Es para esta forma de terapia. La joven homosexual de Freud, lo traemos de vuelta, tenía un padre terrible. Siempre te digo que la, la sexualidad tiene que ver con algún contenido ideativo del scry sexual, es decir, el guión, es decir, las creencias son muy eficaces acá, es decir, porque son fantasías, eh, eh, mise en escena des hystériques, es decir, la puesta en escena de fantasías de los... Las histéricas fantasean escenas totales, dice Freud, y en esto somos todos muy histéricos, ¿no? Eh, de que la sexualidad y la fantasía son... A veces hay que trabajar un poquito eso para aumentar el desiómetro que está muy abajo, ¿viste? Agregarle alguna... o esto que quieren trío y todo ya, pero siempre que no sea disonante para la pareja. Vos querés hacer un trío, ¿no? O felices los cuatro. Y claro, entonces, porque esto puede trastocar la sexualidad. Pero una impotencia eréctil es muy bravo para el hombre, viste que no, pobrecito, se siente, porque el hombre es un probarse en cada encuentro, ¿no? Y hace falta toda un preludio, los preliminares a veces, la trastornos sexuales de los preliminares de la sexualidad. Podía ser un capítulo de un libro, lo empezamos a escribir, anda escribiendo. Eh, claro, toqueteos exploratorios, palabras, es decir, esto de la sexualidad tiene aspectos infantiles también, es decir, el que está gozando allí es ese niño, ese niño natural que llamó Verne, es decir, ese niño programado también, el que fue, que tiene modelos también. Y bueno, en ese momento uno empieza se desdibuja la realidad exterior, es decir, ya no, en los casos de mis parientes ya no está el sobrino ahí al lado durmiendo, que era yo, ¿viste? Que pegado a la oreja ahí, no. Debe ser una perversión eso, porque los voyeuristas, los que les gusta ver escenas sexuales, no, yo escuchaba, ¿viste? Y escuchaba así como palabras y todo. Te conté una vez, estaba alquilando al fondo ¿viste? ¡Oh! ¡Ah! Yo dije otra vez un caso de violencia. Ah, siempre alquilo a los violentos. Ya estaba, ¿viste? Dije, el pibe un poco fortachón, ¿viste? Como los que me manda Jason en el gimnasio. Tengo un amigo Jason que es muy creativo en esto para... Me ha mandado petizo y todo diciendo, el petizo lo va a fajar. Y este era bastante fortachón, alto, ancho, peludo y de malas pulgas, ¿viste? Digo, no voy a dejar que lo mataste. Fui, abrí la puerta, entré. Eso no se puede hacer, pero era el héroe, ¿entendés? Me faltaba la capa nomás. Y
Hola, ¿qué pasa acá? ¿Están pegando? Y uy, no, dice, sale el flaco, salió riendo, menos mal. Y yo, si no, ya tenía la nariz. Y dice, no, estamos, que nosotras, está bien lo que haces, me dice, yo haría lo mismo. Salimos ahí hablando con la toalla acá, con el ganso ahí. Y me dice, pasa que nosotros tenemos ciertas prácticas, me dice. Y estaba mordiendo. Ah, mordida, claro, viste, claro. Entonces, yo no sabía que se podía morder, viste. Y claro, ahí por ahí cerca del monte, allá, viste, yo sé mucho de geografía, allá cerca del monte de Venus, por allá estaba mordiendo. Y claro, pobre pía. Ah, pero era un grito, me dice, no, no son gritos de, es placer y dolor, me dice, bueno, tú sabes. Bueno, entonces, eh, la diversidad de guiones, ¿eh? Y nosotros acá lo que hay que hacer es la normativa del sujeto, es decir, que es lo que la ética del deseo está acá, es decir, y a vos qué es lo que te, cómo es tu sexualidad, también puede aprender, o sea, de hecho hay una, vamos cambiando para adecuarnos, aprendiendo, y así esto de conocer al otro con sus pautas, sus prácticas sexuales, esto ayuda bastante hasta que llega un momento en que hay una sincronización, un ensamblado del el ensamble de guiones sexuales, y, salvo si existen algunas cuestiones que también es parte de la terapia psicosexual, infidelidad, engañar, el tercero, o algunos que imaginan que no es con quien está haciendo el amor, sino con otras personas. Y hasta se dice que si eso es un engaño que vos estás con tu pareja y pensando en otro. Para vos, ¿qué sería eso? ¿Mm? A mí me dice, yo profe, ¿sabe? Tengo una adultos, todos grandes, yo siempre trabajé con adultos, ¿no? Algunos turros del polimodal, eso sí, pero los menos. Además con los pibes yo, ¿qué querés? Y, uy, 42, bueno, vamos a otro video.